Jorge Giacobbe, ¿cómo está el panorama político en cuanto a las encuestas después de las PASO y bueno, muy cerca ya del 25 de octubre? No, no tan cerca. 50 días en la Argentina es un siglo y medio. Al nivel de, a nivel de las noticias que ocurren cada día, de los éxitos y de los fracasos de los candidatos, de las torpezas y de los aciertos, 50 días es una enormidad. Yo diría, para ponerlo muy simple, no hay novedades respecto de las PASO. Si bien hay un proceso de crecimiento muy lento, de aproximadamente 2 puntos para Scioli y 2 puntos para Macri, me parece que la clave que hay que dar, que es lo que explica lo que puede suceder, es que el candidato opositor no achica la diferencia. Ese sería uno de los puntos más importantes. Igual de, como dice usted, todavía falta mucho tiempo. Lo que quiere decir, no logra representar al conjunto de personas que quieran que el gobierno pierda la elección. La situación es fácil de entender. Los preferentes del gobierno no han tenido ningún problema en agruparse. Aquellos randacistas furiosos que nunca iban a votar por Scioli, aquella Eve Bonafini que decía que Scioli era una basofia humana, eso no ha tenido ningún problema en agruparse. Sin embargo, el 50% de la Argentina que decía que quería que perdiera la elección el gobierno está dividida en 5 campamentos. Y a 50 días de las elecciones lo tenemos así, 5 campamentos que no se deterioran lo suficiente como para que uno de ellos crezca y recorte la diferencia que tuvo en las PASO respecto del oficialismo. Pero con este escenario, ¿podemos hablar de un ganador en primera vuelta? Y estamos muy cerca de eso. Yo no le puedo decir, los números hoy no están dando una victoria en primera vuelta, pero estamos a un punto de diferencia, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo, acá juega muchísimo la habilidad de los candidatos, juega muchísimo la suerte, los aciertos, los desaciertos. Ese punto puede ser para arriba, para abajo y estamos trabajando al borde ahí. No le puedo asegurar que no haya segunda vuelta. Hoy los números dicen que hay segunda vuelta, pero lo dicen ahí. Aquí en Córdoba se habla mucho de los votos que sacó de la Sota y los mismos candidatos están tratando de captar esos votos, tanto Scioli como Macri, bueno, y Massa obviamente. ¿Se puede de alguna manera hacer o ver una distribución de esos votos, cómo sería? Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, hay un deterioro de la intención de voto de Massa de aproximadamente 3 puntos respecto a lo que tuvo en las PASO, y la gran mayoría de esos votos vienen de la Sota. Es decir, lo primero que fuga es el votante de la Sota, de ese espacio. Fuga hacia Primero que fuga es el voto. la mayor parte del voto que fuga del masismo respecto del, del número que logró en las PASO es personas que votaron a De la Sota. A ver, pongámoslo así, 25% de las personas que votaron en las PASO dicen que están pensando en cambiar de voto. No están diciendo que van a cambiar de voto. Dicen que están pensando en cambiar de voto. Y aproximadamente un 65-70% está afianzado en que va a votar lo mismo que votó. En ese 25% se están produciendo fugas. Hay gente que ya decidió que lo que está pensando lo va a hacer. Hay un núcleo importante del azotismo que ya emigró del voto Massa. Con esto de que faltan 50 días y de los yerros que pueden cometer algunos candidatos, el final es imprevisible, obviamente. Pero al mismo tiempo, ¿no se da la situación contraria? Y le doy el ejemplo de las inundaciones en Buenos Aires. ¿Afectó mucho a Scioli eso? ¿No lo afectó? Por lo que me está diciendo, no. No, mire, si uno le preguntaba a la sociedad argentina cómo se sentía con este gobierno hace un año atrás, era clarísimo, 52% quería que el gobierno perdiera la elección. Se podía decir sin ningún miramiento, y lo decíamos, que había una sociedad ofendida con el gobierno, molesta con el gobierno. Por eso trato de explicar que una mujer golpeada se va de su casa cuando tiene un lugar a donde irse. Lo que me parece es que la oposición no ha logrado todavía construir un lugar de confort y de seguridad para la gente que quiere irse de donde quiere irse. Eso es enteramente, digamos, una cuestión de la oposición que no logra hacer lo que ya ha hecho el oficialismo, digamos. Bueno, le insisto, la oposición está dividida en 5 campamentos y la situación continúa, digamos, ¿no? La pregunta es, hay un vigor en la campaña de Massa, en la campaña de Felipe Solá, un vigor nuevo,
que es exactamente lo contrario de conducirse hacia un espacio común que logre un recambio de gobierno. De modo que, si uno lo mira con detalle, yo diría que la dirigencia opositora no está todavía en condiciones de representar la demanda de ese 50% de la sociedad argentina que quiere que el gobierno pierda la elección. Y en 50 días, ¿la oposición tiene tiempo de cambiar de estrategia y de tratar de captar parte de esa sociedad que hoy no lo ve como una alternativa? No, yo no digo que no lo vea como una alternativa. Alguna alternativa lo ve, lo ve. No lo ve, no lo ve, no lo ve corporizado, no lo ve potente, no lo ve seguro como... Está claro que Mauricio Macri no logra representar a la totalidad de los opositores. Hay un 11% de personas que nos dicen que no votarían de ninguna manera al gobierno, que califican la gestión del gobierno con 1, que califican la gestión de Cristina con 1, con 2 o con 3, y no votan de ninguna manera por Macri. 11% del 50 es un porcentaje muy elevado. Estamos estudiando en este momento precisamente esas cabezas a través de Focus Group, porque pensamos que un porcentaje de ese 11% va a quebrar finalmente y va a terminar votando a Macri. El problema es cuánto. Una cosa que sea 1,5 puntos, otra cosa que sean 5, otra cosa que sean 8. Hay una... Después de las PASO incluso se sostiene perfectamente ese 11% que dice de ninguna manera voto al gobierno, pero tampoco